Bueno, un cordial saludo para todas y para todos. Queremos dar cumplimiento a la tarea del profesor José Luis Castaño. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar hoy es el entendimiento de lo que es la formulación y la evaluación de proyectos. Pues para esto he elaborado un pequeño libreto, una guía, y como primera medida quisiéramos como mirar qué es lo que es un proyecto para poder entrar en materia. Pues observamos que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver una necesidad. Otra definición desde el PMI, Project Manager Institute, es el esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Es como el tema de la definición propiamente que nos abarca de lo que es un proyecto. Eh, si podemos ver como de los diferentes niveles, el escalamiento propiamente dicho, pues se partiría de un plan estratégico o unas políticas cuando se trata de un sector oficial. Existe un portafolio, ese portafolio a su vez o planes contienen programas y los programas contienen proyectos. Es muy importante diferenciar un proyecto de un trabajo operativo. A veces confundimos las dos cosas. Cuando un trabajo operativo es una secuencia programática donde siempre me lleva a obtener un mismo producto, un mismo bien y servicio, no lo puedo confundir con un proyecto. Seguíamos a ver como unos tips básicos sobre este tema. ¿Cuáles son los objetivos de un proyecto? Los objetivos de un proyecto básicamente se deben establecer al inicio del proyecto, se perfeccionan durante la planificación, deben ser claros, alcanzables y medibles. Eso es muy importante en un proyecto cuando se formula. Estamos en todo un proceso de formulación, entonces se debe tener muy claro cuáles son los objetivos del proyecto. Es muy importante también conocer lo que son las restricciones. Antes se hablaba en los proyectos de tres tipos de restricciones, o la triple restricción, que básicamente le daban el alcance, el tiempo y el costo. Posteriormente se sumó una cuarta restricción que era la de calidad, pero actualmente se habla de 6 restricciones, las cuatro anteriores más lo que tiene que ver con los recursos y el riesgo. Entonces digamos que cualquier afectación en una de estas restricciones inmediatamente implica acciones sobre las demás. Por eso es muy importante cuando se formulen proyectos tener muy claros todas estas restricciones en los mismos, ya que un cambio en una incide en cualquiera de las demás. También como un tema conceptual es muy importante tener en cuenta lo que tiene que ver con el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué es el ciclo de vida de un proyecto? Básicamente son las fases que tiene el proyecto desde el inicio hasta el final del mismo. Entonces, si habláramos de proyectos de inversión, los proyectos de inversión parten de una idea, pasan a un perfil, hay una prefactibilidad, hay una factibilidad y luego llega la inversión. Si habláramos de proyectos de construcción, hablamos de factibilidad, planificación, diseño, producción y lanzamiento del producto. Si hablamos de sistemas, de proyectos de sistemas informáticos, entonces las fases son la análisis, diseño, codificación, lo que tiene que ver con las pruebas y la instalación del software en estos casos. Es muy importante tener en cuenta que cada fase del proyecto debe terminar con un entregable y cada entregable se vuelve un prerequisito para la fase siguiente. Bueno, entonces continuando con el tema del ciclo del proyecto, en lo que es el esquema de la formulación de un proyecto, hay que tener muy claro las fases que estábamos viendo. Entonces en este recuadro amarillo encontramos las fases principales. Estamos hablando de un inicio, una planificación, una ejecución, un cierre, un monitoreo de control. Si observamos, el monitoreo de control es durante todas las etapas y digamos, una de las paradigmas que existía es que la planificación era inmediatamente posterior al inicio y era inmediatamente anterior a la ejecución. Hoy no, hoy se habla de que la planificación arranca desde el inicio,
pero ella no termina en un momento determinado. Inclusive durante la ejecución se sigue planificando. ¿Esto qué significa? Significa lo que es la dinámica real de un proyecto, donde todo el tiempo se está realimentando, desde las lecciones aprendidas se está nuevamente retomando procesos y mejorándolos. Se tiene un sponsor es aquella persona que patrocina el proyecto, es también de donde se genera la necesidad de hacer algo, donde estaba el problema, entonces surge una necesidad, se plantea una solución, se hace un proyecto. Hay unos grupos de interés que también están asociados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se generan unos productos que van a utilizar unos usuarios, unos productos, bienes o servicios. Además, se generan unos registros, unas lecciones aprendidas, unos activos que son muy importantes para volver al inicio de este ciclo de vida del proyecto. Es importante tener en cuenta, entonces, de acuerdo al anterior, que todo proyecto requiere de un proceso. Entonces, como lo veíamos, tiene una iniciación, una planificación, una ejecución, seguimiento y control y un cierre. Pero entonces, todos estos procesos tienen vinculadas unas áreas del conocimiento. En la gestión de proyectos se habla en 9 áreas de conocimiento, básicamente, que son la integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Esto es fundamental tener en cuenta estas áreas del conocimiento en cada uno de los procesos que se dan en las etapas de un proyecto para las etapas de formulación y evaluación de proyectos. Entonces miremos ya desde lo que tiene que ver la formulación y evaluación de proyectos. Para específicamente vamos a hablar de proyectos de inversión, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de un proyecto de inversión? Los proyectos de inversión básicamente tienen 4 etapas que son preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. Entonces, la preinversión, que es la que vamos a mirar con más detalle más adelante, tiene unas subetapas que llamaríamos que son las de formulación, estructuración y la evaluación ex ante, o sea, la evaluación que se hace antes de. Por eso se llama esa evaluación ex ante en la etapa de preinversión, ex ante a la inversión. Luego viene el tema de la inversión o ejecución, que es donde llevo a cabo o materializo el diseño de ese objeto o producto que fue definido en la preinversión. En el seguimiento siempre debo tener un monitoreo de la ejecución. Ese monitoreo no solamente es en lo físico, sino también el monitoreo del avance financiero en el proyecto. La operación se debe entender como esa etapa donde miro si ese bien, servicio o producto me está realmente generando el beneficio que se dijo cuando se hizo este proceso aquí de evaluación de proyecto en la etapa de preinversión. Entonces realmente aquí es donde empiezo a hacer la operación de ese proceso, de ese producto o bien o servicio, lo aplico y luego viene una evaluación ex post. Aquí teníamos la ex ante en la preinversión, que es la que hacemos en la etapa de formulación del proyecto, y aquí tenemos una evaluación ex post. ¿Qué es la evaluación ex post? Básicamente la evaluación ex post es la que me dice el impacto que tuvo ese producto, bien o servicio. Entonces, ese impacto, ¿cómo lo mido? Lo mido como el éxito o el fracaso, digamos en este caso, en el mercado de ese bien, producto o servicio. Continuando entonces y enfatizando más en la etapa de preinversión, que es la que nos ocupa en este esquema de formulación y evaluación de proyecto. Estamos hablando de evaluación ex ante, como lo decíamos anteriormente. Entonces, tenemos la formulación, tiene 2 pasos. Uno es el de la identificación, básicamente estamos hablando de la identificación de un problema, y el otro es la de preparación. Entonces, la identificación del problema básicamente es mirar la situación actual, la situación esperada y las alternativas de solución para ese problema. Mientras que la preparación son todos los estudios, diseños, investigaciones que debo hacer para poder formular adecuadamente todo el proyecto. Luego viene una etapa de evaluación. Esta etapa es de evaluación, volvemos a repetir, es evaluación ex ante. Entonces se hace evaluación financiera, se hace evaluación económica y se hace evaluación social. Toda esta integralidad de la formulación y la evaluación del proyecto como tal en la etapa de preinversión
de un proyecto es lo que me va a dar como resultado los insumos para una toma de decisiones adecuada y poder pasar a la etapa siguiente, que sería la etapa de inversión en este caso. Entonces, en el tema de formulación, identifiquemos básicamente, entonces, lo primero es la identificación que me dice cuál es la definición del problema, cuál es la necesidad que debo en este momento solucionar o en este momento debo que se requiere en la sociedad, en el medio, que requiere una solución inmediata. Entonces estaríamos hablando de la definición del problema. Esa definición del problema debe ser muy clara, porque para no enfocarnos en problemas que no son realmente lo que se quiere solucionar y terminamos desgastándonos y desviando recursos donde no debe ser. Entonces existen herramientas, metodologías para llegar a eso. Una forma es definir la situación actual. ¿Cómo defino yo una situación actual? Puede ser mediante un árbol de problemas. Un árbol de problemas que, de acuerdo a unos efectos de causalidad, pueda definir claramente cuál es el problema raizal. Ese árbol de problemas lo convierto de forma positiva en un árbol de objetivos. Eso me da la situación esperada. Ya con esa situación esperada, planteo los objetivos. Defino cuál es el objetivo general, del fundamental, el principal, y además de ese derivo los objetivos específicos. Y de aquí es donde puedo obtener un tercer aspecto que se llama alternativas de solución. Todo esto se puede dar mediante la metodología de marco lógico, que básicamente es una metodología de cuestionamiento que me va a preguntar siempre el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, el con qué voy a hacer el problema, o sea, el problema y el proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? Este tipo de interrogantes deben estar siempre en la mentalidad de un formulador de proyectos para poder darle contexto a lo que realmente se quiere solucionar. Hay una segunda etapa en la formulación, que es la preparación de alternativas. Básicamente la preparación de alternativas son unos estudios específicos que hay donde se dan un marco de investigación, donde entra el formulador, puede convertirse en algunos momentos en investigador específicamente o definir investigaciones claras para expertos. Entonces aquí tenemos unos estudios específicos desde lo legal. Pues obviamente todo proyecto debe abarcarse desde el marco jurídico, un contexto jurídico, tanto desde lo local o regional o nacional o internacional, dependiendo de donde se esté aplicando se vaya a aplicar ese proyecto. Un estudio de mercado es fundamental, todos los temas de oferta, demanda, ¿sí? Que nos llevan a la necesidad de implementar determinado proyecto en el mercado o llevar determinado producto, bien o servicio al mercado. Un estudio técnico, que es el que me va a decir cuáles son los recursos que se requieren desde la infraestructura, desde lo logístico, desde lo humano, desde los insumos, desde los materiales, equipos, elementos, etcétera. La misma normatividad técnica para determinados bienes, servicios o productos, especificaciones técnicas bien definidas. Desde lo institucional y organizacional también deben haber estudios, porque dependerá mucho el ámbito de aplicación. Puede ser un proyecto de tipo privado, como puede ser un público, donde aplicaría mucho este tipo de aspectos a tener en cuenta. Desde lo ambiental es fundamental, o sea, cuáles son los impactos, efectos que tendrá el producto en el medio ambiente, y a la vez cuáles son los efectos y el entorno ambiental, cómo me puede afectar el desarrollo de este proyecto o de ese producto. Los riesgos, un estudio juicioso de riesgos. ¿Qué riesgos voy a tener durante el desarrollo del proyecto? ¿Cómo los puedo minimizar? ¿Cómo los puedo mitigar? ¿Cómo puedo en un momento determinado o aceptar esos riesgos y valorarlos, o cómo me va a influir en el resultado final? El tema de comunitario, las comunidades, las personas, los grupos interesados, fundamental para el éxito de un proyecto, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de inversión pública o de proyectos sociales en sí, per se.
y desde el ámbito financiero eran unos estudios muy serios de costos